tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de Generación Abierta en Radio. Y con un agregado, el encuentro de mañana. El agregado es para invitando, ¿no?, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, porque mañana tendremos el encuentro número 753 de nuestro espacio de arte, el La Liberty Café. Decir que lo estamos desarrollando el ciclo en el bar notable de la Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281, y Pacheco de Melo, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mañana martes a las 18:45 horas. En la mesa de poesía Amadeo Gravino vamos a convocar, van a participar los poetas y las poetas Mariel Monente, Norberto Barlián, María Cecilia Pisitelli, Vilma Sastre, David Sorville y Julián de la Torre. En Microficcionistas en el Tiempo, Susana Aguad se recordará a Enrique Ardensor Inver. Artes visuales, algo para compartir. Música, Paco Rizos, Carla Higuera, Luis Raúl Calvo. En la organización, Julio Bepré, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Nora Patricia Nardo. Dirección general, Luis Raúl Calvo. Así que los esperamos mañana, 17 de junio a las 18:45 horas en este bar notable, la Dama de Bollini, que queda acá en la capital federal, en el pasaje Bollini 2281. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá en Ciudad Autónoma para poder compartir con nuestros y nuestras oyentes? Y tenemos cosas tan interesantes para ver en la ciudad de Buenos Aires, como la librería de Ávila, que es la más antigua de Buenos Aires y estaba a punto de convertirse en un McDonald's cuando un librero la rescató. Menos mal, ¿no? La verdad, ya que todo va cambiando, ¿no? Por lo menos recordar y que quede esta identidad tan importante como que se conserven, ¿no?, estos lugares tan importantes. Su dueño es Miguel Ávila, férreo defensor de los libros en papel,
y logró recuperarla antes que la convirtiera en un local de comida rápida. Hoy es la más antigua de Buenos Aires, un clásico de la ciudad. La librería más antigua de Buenos Aires data del siglo XVIII y está ubicada en la esquina de Alsina y Bolívar, en el barrio porteño de Montserrat y muy cerca de la mítica Manzana de las Luces. Tiene una gran cantidad de bibliotecas y estanterías de madera que alojan cerca de 150.000 libros, entre ellos varios clásicos de ediciones antiquísimas. En la puerta suele haber bateas con oferta. Por allí pasaron Cornelio Saavedra. No, sí, mirá es vos. increíble. Mariano Increíble. Moreno. Y se iba a perder este lugar tan importante. No. Juan José Castelli y hasta el mismísimo Manuel Belgrano, quienes se juntaban a leer y debatir las ideas de la Revolución Francesa. De a poco el lugar se convirtió en uno de los espacios donde se gestaron las ideas de la Revolución de Mayo. Su dueño es Miguel Ávila, férreo defensor de los libros en papel y coleccionista de bibliotecas antiguas. Lo más antiguo que tenemos en Argentina es esta librería, una de las más antiguas del mundo, asegura en diálogos con un medio colega. Miguel relata que según los historiadores Domingo Buenocore y Rafael Alberto Arrieta, en 1785 llegaron los primeros libros a la gran aldea. En esa esquina funcionaba una botica, un lugar donde vendían yerbas medicinales y cosas para el gauchaje, ginebra, azúcar y bota de potro. A todo eso se le fueron sumando libros y como los amantes de los libros sabemos, el libro es un agente invasor. Primero tenés algunos en la mesita de luz, luego debajo de la mesa de luz y de golpe tenés libros por todos lados. Los libros fueron tomando espacio en la botica y ya cuando empezó el siglo XIX, el negocio se convirtió en una librería. Tiempo después, la librería pasó a llamarse la Librería del Colegio debido a su proximidad con el Colegio Nacional de Buenos Aires, ubicado a pocos metros. A fines de la década del 80, la librería cerró por una quiebra fraudulenta. A principios de la década del 90, la hija de Miguel era alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires y los padres y madres solían esperar la salida de los chicos y chicas en la iglesia de San Ignacio, ubicada enfrente de la librería que se encontraba cerrada. En ese momento, Miguel tenía una pequeña librería ubicada en Piedras y Avenida de Mayo. Durante una de esas esperas, uno de los padres le preguntó a Miguel si conocía la historia de la reconocida librería, ya que en ese local estaban por poner un McDonald's, pensado estratégicamente para los chicos del colegio. El local estaba cerrado, abandonado, lleno de escombros, con cirujas que vivían adentro con perros y gatos. Yo conocía la historia de la librería porque soy un fanático de la historia colonial de Buenos Aires. Cuando me enteré que la querían convertir en una sede de la famosa cadena de hamburguesas, me agarró un ataque de nacionalismo. Al día siguiente, cuando Miguel se encontraba en su pequeña librería, recibió la visita del cura Arce de la iglesia San Juan Bautista, que solía ir seguido al local. Miguel le contó que estaba mal porque se había enterado del futuro de aquella vieja librería, y el cura le propuso ir hasta ahí para averiguar de quién era ese negocio. Fuimos a preguntarle al señor del kiosco de enfrente si sabía quién era el dueño, y el kiosquero respondió: «¿Me está cargando, padre? Son ustedes los dueños, es del arzobispado de Buenos Aires». Esa tarde, el padre Arce
le facilitó a Miguel el teléfono de la persona encargada de los asuntos inmobiliarios del arzobispado y comenzó a dirimirse una especie de pelea a lo largo de todo un año, debido a que ya existía una especie de precontrato con McDonald's. Finalmente se disolvió el convenio que tenían con la cadena de hamburguesas y en 1993 decidieron dársela a Miguel para que continuara con la librería. Me comprometí a reeditar de la mejor manera posible la antigua librería del colegio. La librería cuenta con un piso repleto de bibliotecas y estantes, un subsuelo y un altillo hecho de madera antigua. Cuando Miguel recuperó la librería, el dueño de una antigua casa de ropa ubicada sobre la calle Tacuarí estaba liquidando todo lo que tenía en su negocio y le regaló estanterías y las cajas del mostrador. Es todo de madera de 1880, señala el librero. Yo tenía un carpintero maravilloso que hizo todo lo que se ve acá. El local tiene vidrieras con fileteados realizados por Roberto Pereira, el fileteador más importante que tuvo Buenos Aires, y ediciones clásicas que solo se consiguen acá, asegura Miguel. Yo me dedico a la búsqueda y a la compra de bibliotecas antiguas. En la escalera, por ejemplo, en este momento hay muchos paquetes con libros que son parte de una biblioteca de historia que acabo de comprarle de un cliente, detalla Miguel. Él cuenta que tiene una historia personal complicada, dice, nació en el sur de la provincia de Córdoba, se crió sin la presencia de su madre y conoció a su padre recién a los 50 años, y tiene una hermana que falleció en la pandemia por COVID-19. Deambulé por distintos reformatorios hasta que a mis 11 años la patrona de mi hermana, que se llamaba Marcela, me trajo de Córdoba a Buenos Aires, me dio techo y comida y me mandó a la escuela a cambio de que yo me quedara con su madre, que era muy viejita. Al poco tiempo la madre murió y me quedé con Marcela, que siempre me leía cuentos antes de dormir. Cuenta así que descubrió obras clásicas como Los Miserables, Rosaura a las 10 y autores como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Marcela me compró la colección de Robin Hood y así me empecé a apasionar por los libros. Empecé a leer y a leer. Pasé de ser un chico expulsado de todos lados y me convertí en abanderado de la escuela, asegura. En 1960, cuando Miguel tenía 13 años, empezó a trabajar en una librería de historia llamada Platero, ubicada en la calle Talcahuano 468, con el librero Luis Lacueva. Él era un gran librero y fue como un padre, señala. Entre los clientes habituales se encontraban profesores universitarios, historiador y diplomático, entre ellos argentino José María Rosa, y el escritor y pensador Arturo Jauretche. Un día Jauretche me preguntó si además de trabajar en la librería Platero, estaba estudiando. Me dijo, ¿qué vas a hacer después? Tenés que seguir estudiando y hacer como mínimo el secundario. Con su ayuda pude rendir los exámenes y entrar al colegio Carlos Pellegrini, detalla. Bueno, una nota re interesante que continúa en el diario El Destape, que lo pueden ver por internet. Sí, porque una historia de vida, ¿no? aparte, ¿no? Porque trabajó con gente muy importante en famosas librerías como Antigua Fran Mocho, ubicada en Sarmiento y Callao, bueno, y en otros lugares más, hasta llegar hasta aquí, ¿no? Hasta esta librería. ¿Y cómo pudo sobreponerse a ciertas contingencias de la vida, ¿no? Familiares, ¿no? Que él comenta acá en la nota, pudo salir adelante y nutrido por esos primeros libros que supo apreciar, ¿no? Y valorar ese amor después por todo lo que implica el libro, ¿no? Y qué importante, ¿no? Es también el contexto, cómo lo ayudó a él para despegar también y seguir estudiando la secundaria, estas palabras Jauretche, ¿no? Totalmente. Así que haberse encontrado con una personalidad como Arturo Jauretche, nada más ni nada menos.
Bueno, es una historia más de nuestra querida Buenos Aires. Así es. Vamos a ir a nuestro espacio musical, Ricardo Héctor Reyes, y hoy vamos a comenzar a escuchar a uno de los grupos emblemáticos de fines de la década del 60, 70, nos referimos a la Cofradía de la Flor Solar. Vamos a escucharlos en este tema que se llama Querido Enemigo. Adelante, Fabricio, por favor. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes, estamos acá otra vez en el Museo de la Mujer Argentina, Pasaje Rivarola 147, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y continuamos con la entrevista a Adriana Lugones y a Silvana Lanches, que es su curadora. La verdad es que nos pareció muy interesante lo que ella estaba contando,
y el tiempo a veces nos es escaso, entonces ameritaba tener una segunda parte de esta entrevista. Silvana, vos estabas contando un poco acerca de la historia, ese transitar, el exilio, volver a Argentina y la identidad y en cómo influía en la obra de Adriana. Contanos, incluso hubo una pequeña equivocación, porque ella llega acá, ya cuando ya estábamos en democracia, pero bueno, contanos. Porque es más joven que yo, es por eso. Bueno, ahí estaba la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí estaba la cuestión. No, a mí me parece súper interesante y creo que se conecta con la reconstrucción de su propia historia, ¿no? Cuando, como decía, cuando yo la conozco y ella estaba en la intervención de los mapas no eran de cualquier año, eran mapas del 75. Bueno. ¿Que fue el año que tu familia se exilia? No, sí, más o menos. Más o menos. Bueno. No tengo el recuerdo. Claro, ahí lógico. Yo me mareé con las fechas. En el 74, 75 ellos se exiliaron, sí. Así que, y la intervención de mapas de la ciudad de Buenos Aires. Claro. En esa intervención ella ya ponía la tinta, ya ponía, me acuerdo, papeles diferentes texturas de papel, diferentes papeles y grosores. Y después salta a empezar a trabajar con algo que para mí es súper interesante y que se da muchísimo también en nuestro norte argentino, que es ella utiliza los sobrecitos de té. Los sobres de té. Pero los sobres de té vacíos, sí. Porque hay gente que los interviene con la fibra, con el té adentro, y empieza a trabajar con esa materia orgánica, con esa mancha de la memoria de ese té. En el norte, como la mayoría sabe, las fibras de lana se tiñen con el té, con la nuez, bueno, con las flores. Tintas naturales. Y claro, son todos tintas naturales. Y ella trabaja la mancha orgánica de ese té y además va enlazando las bolsitas de té. Que el té además las bolsitas de té es un papel sumamente resistente, que es algo que ella... Es de fibra larga. Claro, y que bueno, que tiene que ver un poco con la resistencia de una historia. Totalmente. Y con la fragilidad. La fragilidad y la resistencia. Vos, antes de empezar la entrevista de manera formal, me hablaste de la fragilidad y de la resistencia. Sí. Y yo también lo que te quiero preguntar es de qué manera en cada etapa, esta obra está muy bien reflejada. Aparte es una obra, que no es extremadamente grande, hay obra que es muy pequeña y eso hace a un encuentro íntimo con el espectador, ¿no? Hace esta cuestión de detenerse y de explorar. Pero ¿de qué manera, no? Esta también búsqueda de identidad territorial, podemos decirlo así, o transitar por distintos territorios, por más que vos llegaste acá a los 4 años, siempre algún recuerdo hay, o un recuerdo vivido, o también estas historias que nos cuentan los familiares, ¿no? Que nos cuentan nuestras madres, abuelas, tías, nuestras ancestras, acerca de todo esto. Entonces, ¿cómo fue, qué injerencia tuvo todo este recorrido por estos distintos lugares en tu obra, no solo en esta, sino en alguna obra que vos consideres importante anterior a esta? Importante anterior a esta. El recorrido netamente es la materia. Es la papel. Materia. Creo que en mi mundo es el papel. El papel es lo que a mí me llevó a jugar por distintos lados. Y no solo ver recolectar papeles rotos, o qué pasa si está craquelado, y la mezcla de la materialidad. Y el tema de buscar el tema de la memoria, de estar presente y de reconstruirla. Uno no es lo que supuestamente
te dicen que sos por aportar el apellido. Perdón, Seguro. yo vuelvo a decir eso, pero tiene algo que ver, o sea, vos sos lo que vos vas reconstruyendo. No importa en donde estés, en el lugar que estés, en donde sea, pero no te olvides de dónde venís, ni de dónde sos, ni dónde podrías llegar ahí. Eso te va a ayudar a ir reconstruyendo tu camino y el paso del tiempo. La historia me parece que no se tiene que olvidar, sino que al contrario, hay que acordarse para no volver a repetir. Y si Seguro. no quieres repetir eso, la única manera Es tenerla presente. Sea de lo que vos creas importantísimo, siempre tenerlo muy presente, y lo que vos creas que no, desechalo y reconstruirlo, pero no olvidarlo. No olvidarlo jamás, porque No. Es por eso el tema de ese sería como mi mundo, la búsqueda. la búsqueda. Y vos hablabas un poco, yo te decía, de estos paisajes pequeños, ¿no? Y bueno, por un lado tenés estos trabajos con los papeles del té, esas manchas, y en la otra pared hay otras imágenes. ¿Por qué no nos contás un poco a la audiencia en la pared izquierda, entrando a la izquierda? Sí, esas son sin manchas a partir del marmolado, una técnica también antiquísima, de haberme acordado de los viejos libros que tenían de marmolado las primeras hojas de las tapas de la parte de atrás de las tapas de los libros, y ahí empecé a hacer marmolados con tinta, tratando de, cuando empezaba a manchar veía que era algo orgánico. Esa serie la llamo Origen. En general la mayoría son origen y migración. Ajá. La migración es el papel que va bordando y haciendo como que va explorando y se va expandiendo. En los otros, que sería más como si fueran, sí, parecen orgánicos, como si salieran del laboratorio, como si uno estuviera mirando desde un microscopio, que eso también era la búsqueda. De uno estar mirando el microscopio y que vea un submundo. Claro, es que como para ir cerrando, yo al principio te dije que tu obra era muy conceptual y vos me hablaste algo de eso, me dijiste, apuntaste a lo conceptual, a cómo vas armando el proyecto. ¿Podés cerrar un poco con eso, con esta historia de lo conceptual y esa... Porque aparentemente cuando uno la mira parece algo como más espontáneo, como más, pero no. Yo cuando la vi me di cuenta que lo conceptual estaba muy presente y te lo dije en la sala. Sí, no, son trabajos que me llevan mucho tiempo cada uno. Sí puedo trabajar, trabajo en serie, digamos. Empiezo haciendo manchas por un momento, los dejo secar, después cuando manché el otro día lo saco, voy, lo bordo, lo pinto, lo corto, lo quemo y los voy buscando, reconstruyendo la forma. Y el concepto como exploración, como parte de la obra, la idea como parte de la obra, ¿qué injerencia tiene en el desarrollo? Todo, absolutamente todo. Inclusive muchas veces cuando me encuentro el famoso no sé qué estoy haciendo, no sé por dónde ir, me paro, me detengo y los observo y ahí vuelvo a buscar y siempre caigo en el mismo concepto de la reconstrucción de la historia, de la identidad, de la memoria, de cómo buscar un camino, y terminan siendo paisajes, para mí son paisajes abstractos. Claro, bueno, pero son paisajes que tienen que ver con tu vida, con tu historia y por así. donde vos transitaste. A mí hay algo que me fascina, que es que va armando como mapas conceptuales, pero además oníricos. Sí, totalmente. Hay una cosa de la mezcla de la materialidad que genera esa... Sí, esa sensación. Esa sensación. Bueno, la verdad que les agradezco a las dos, tanto a la curadora, Lanche Silvana, como a Adriana Lugones, que es la artista.
porque realmente es muy, muy interesante la obra que estás exponiendo y muy interesante tu labor como curadora, esa coyuntura, ese cruce de artista-curadora. Me pareció sumamente profundo e interesante. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. A vos, muchas gracias. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bueno, muy interesante, como siempre, la parte de artes visuales a cargo de Adriana Gaspar. ¿Y vamos a la poesía? Sí, con Alejandrina de Vescovi. De pie, frente al espejo que la reflejaba a los 20 años, advirtió que había vivido equivocada. ¿Para qué hacer tantas cosas memorables? Darles de comer a las palomas, reflexionar sobre la tristeza de su gato, ventilar la casa con perfumes orientales, depilarse con esmero en la entrepierna. ¿Para qué tanto esfuerzo? No pudo detener el tiempo con lo ambicioso de esos gestos. De pie, frente al espejo, ve la imagen de una aparecida. El poema que acabas de leer pertenece al libro Cuerpo Glorificado de Alejandrina de Vescovi, publicado por Botella al Mar. Decir de la autora, que nació en Buenos Aires, Argentina, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Porredón, ejerció durante varios años la docencia en las asignaturas dibujo y pintura. Realizó 8 exposiciones individuales, participando además en numerosas muestras colectivas. Desde 1972, dedicada totalmente a la poesía, ha publicado, entre otros libros, Desdoblamiento, 1972, Dueño de todo lo gris, 1974, Madre del movimiento, 1977, Sangre convocada, 1979, que tuvo mención de honor del Fondo Nacional de las Artes. Vamos a otro poema. ¿Por qué no fuiste más en palabras, solo en ojos asustados? Todos esperábamos que preguntaras por tu anunciación en la casa de los desconciertos. Pero el silencio fue absoluto. Puedes demostrar indiferencia hasta el último momento. Solo por tu gesto sabemos que no entras en combate, que te entregás mansamente. Aún así, no podemos negar tu presencia. Bueno, decir que en el año 1983 publicó Desesperar, es esperar sin ángel, que tuvo la faja de honor de la SADE. En 1989 Pascual y Margarita. También ha publicado en diarios, revistas literarias de nuestro país y del exterior. Ha realizado críticas de libros de arte en el diario La Prensa entre 1979 y 1981. Fue secretaria de redacción de Pliego de Poesía y directora de la revista Gente de Letras, ambas editadas por la Asociación Literaria Gente de Letras. Creadora y conductora del programa La Jiba de Plata, emitido por Radio Cultura durante 1993. Fue miembro de comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, durante los periodos 1989 y 1992 y 1993 y 1995, directora de la Casa del Escritor, 1989 y 1992,
consejera suplente en la Fundación El Libro, representando a la SADE en 1993 y 1995. Integró durante varios años el grupo Poesía Viva, dedicado a la difusión de la poesía argentina, junto a Elena Cabrejas y Luis Salvaneschi. Desde 1975, directora de la editorial Botella al Mar, editorial dedicada a la poesía. La mesa está servida. Ella le da de comer a la muñeca. Su hija tiene hambre. El baño está preparado. Ella baña a la muñeca. Su hija está sucia. Le dicen que guarde la muñeca en los cajones, en el armario, que no la lleve a la mesa, al baño, al jardín. Ella cuida a la muñeca. Su hija la tiene abandonada. Cuerpo glorificado, que es un libro que Alejandrina publicó en el año 2002, tiene una contratapa de María Victoria Suárez, quien dice: ¿tiene el poeta la facultad de una segunda mirada, de hacer aparecer? Apuesto al sí, dice ella, y juego dentro del mundo desencantado. Lejos de la poesía de las ideas, será poeta quien tenga la fuerza de exponer su fragilidad, alerta como un ramo de neuronas en lo oscuro, y de desarrollar, merced a esta indigencia, una suerte de tactismo que le permitirá ver y ser iluminado a la vez por lo que ve. Rara mercadería, aunque en eso se da. En eso, cuerpo glorificado, verdadero shock en la góndola, no promete en vano. Sus textos cumplen la proeza de desocultar el cuerpo, de poner entre la espada y la pared al empecinado subversivo más difícil de conocer que el alma, tal cual lo vislumbró Descartes, seguramente con espanto. Nuestra Alejandrina hace la experiencia del cuerpo tan temido en la intercorporeidad que entraña vivir el cuerpo del prójimo, y nada menos que en la etapa de la vejez, cuando el cuerpo se escurece con el alma. Pero el desecho irradia fuerte. De pie frente al espejo, ve la imagen de una parecida. La segunda mirada visora el cuerpo que resiste a pesar de las exclusiones y divaga alrededor. Hablar de la vejez es cosa poco seria, como un sube y baja en tierra de nadie, mostrando la falta de lugar del viejo con sutileza, que más de un filósofo envidiaría. Algunos conceptos muy interesantes de María Victoria Suárez acerca del libro Cuerpo Glorificado de Alejandrina de Vescovi. Y vamos a ir a otro tema musical con el grupo La Cofradía de la Flor Solar. Adelante, Fabricio, por favor. Cada mirada
Escuchamos a la Cofradía de la Flor Solar en este tema que se llama El último beso. Y hablábamos de la poesía de Alejandrina de Vescovi, publicada en Botella al Mar, editorial en la cual ella se hizo cargo allá en la década del 70. Tiene una rica historia esta editorial, nacida en 1946, fundada en Buenos Aires por el escritor Arturo Cuadrado y el artista plástico Luis Seoane. Esta nueva empresa de los editores gallegos exiliados en Argentina surge al abrigo de Editorial Nova, que también había sido creada por ambos y de cuya dirección se apartan en 1948. De hecho, hasta 1952, cuando Botella al Mar se traslada al número 472 de la porteña calle Viamonte, comparte local con Nova en la calle Perón, número 613, a metros de la Imprenta López, de cuyos talleres gráficos salían los volúmenes de las dos editoriales. Asimismo, durante los primeros años de Botella al Mar, el concesionario exclusivo para la venta de sus libros fue Nova. Los primeros libros de Botella al Mar ven la luz pública un año después de su fundación e insinúan un programa editorial universal y cosmopolita que en ese sentido se diferencia de las colecciones previamente dirigidas por Cuadrado y Seoane, como Orrio y Dorna para MC y Camino de Santiago Nova. En 1947 se editan en Botella al Mar grandes obras de la literatura universal como Visiones de las hijas del avión, El viajero mental, Catalina de Howling, todos de William Blake y de William Butler, Yes, 3 dibujos de Giorgio de Chirico, La voz humana de Jean Cocteau y Afión de Paul Valéry. A ellos se suman ese mismo año los poemarios El cenidor de Venice de Cenido del español exiliado Rafael Alberti y Coronación de la espera del argentino Alberto Aguirre, una carpeta de pintor del gallego Manuel Colmeiro y el argumento cinematográfico del perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Lai, con 6 dibujos del artista plástico catalán. Estamos hablando, en los casos citados, realmente de joyas bibliográficas. En las ediciones destaca el cuidado de la materialidad del libro. Eran tiradas de solo 100 ejemplares, ilustrados, todos ellos novenales y en un formato poco comercial, 21,5 por 18,5 centímetros, al no aprovechar al máximo los pliegues. Estas ediciones, realizadas todas bajo la dirección gráfica de Luis Seoane, contaban además en su mayoría con coloridas cubiertas e ilustraciones diseñadas por el artista gallego. Este diseño editorial característico se mantendrá en los años posteriores, incluso después de la salida de Seoane hacia fines de los años 50, aunque ya en 1948 se modificará el formato utilizando variaciones del octavo, menor y mayor. En ese año se inician las 2 conexiones que no se extenderán más allá de los primeros años de la década de los 50, y entre ambas apenas superarán la decena de títulos. Por un lado, Color del Tiempo, dedicada a diversas formas del ensayo crítico de arte y literatura, con libros como Heredia, de Arturo Cuadrado, Flavio de Carvalho, del escritor y diplomático brasileño Newton Freitas, y Seoane, de Lorenzo Varela, poeta gallego exiliado y compañero en otras revistas y editoriales de los directores de Botella al Mar. Por otro lado, La Sirena Escondida, destinada a la narrativa de la que forman parte obras como Arquitecturas del Insomnio, Cuentos Fantásticos de Emma Rizzo, Platero con prólogo de Jorge Luis Borges, Las Peregrinaciones de Teresa de María Teresa León y 3 hojas de ruda y un ajo verde de Luis Seoane, en edición ilustrada por él mismo y prologada por Lorenzo Varela.
A propósito de Seoane, mención aparte merecen sus libros de ilustraciones verdaderas joyas bibliográficas, entre los que se encuentran obras como 20 dibujos de 1950, Testimonio de vista 33 retratos en dibujos 1952, Paradojas de la Torre de Marfil 1952 y el libro de tapas 1953, donde recoge precisamente las cubiertas creadas por el artista gallego para los libros de Botella al Mar, despojadas los detalles tipográficos que las complementaron y acompañadas por interesantes reflexiones del autor acerca de su trabajo editorial. También a partir de 1948 se irá definiendo más claramente la línea de Botella al Mar para convertirse en un sello dedicado fundamentalmente a la poesía de autores contemporáneos, generalmente no consagrados. Así recordaba Seoane los comienzos en una entrevista en 1972, cuando la dirección estaba ya a cargo de Cuadrado. Botella al Mar tenía la pretensión de ser una colección de poesía para gente joven que no tenía editorial, y efectivamente Botella al Mar continúa siendo una publicación, una editorial de poesía, posiblemente la más importante que hubo nunca en Buenos Aires en cuanto a la cantidad de libros publicados. Incluso muchos de los grandes poetas argentinos actuales nacieron ahí. En relación con este recuerdo, cabe destacar que Botella al Mar es el proyecto editorial más extenso entre los promovidos por Seoane y Cuadrado, con un catálogo de más de 200 títulos, en cuyos primeros años se puede observar una presencia destacada de poetas y más precisamente de autores de la llamada generación del 40 de la poesía argentina, empezando por Alberto Guirri, quien además de la ya citada Coronación de la Espera, en el primer año de la editorial se encuentran otros 4 poemarios, 13 poemas, El tiempo que destruye, Escándalo y soledades y Misántropos. A él se unen otras firmas representativas de la generación, como Vicente Barbieri con su Desenlace de Endymión, Horacio Jorge Vecchio con sus Campoemas, Eduardo Jonquier con Los Vestigios y Osvaldo Sbanazzini con Vigilia Torturada. Poco después se sumaría una autora que en los años siguientes iría adquiriendo mayor preponderancia en el canon de la poesía argentina, Alejandrina Pizarnik, cuyo primer poemario es publicado por Botella al Mar en 1955 con el título La tierra más ajena. Por otro lado, y fundamentalmente en las décadas de los años 40 y 50, el catálogo de Botella al Mar dará cabida a títulos de exiliados españoles. Además de los ya mencionados, puede destacarse libros como L'Once, 1954, con poemas de Lorenzo Varela en lengua gallega y con grabados de Luis Seoane, y Pocas, el americano, poemas en prosa, de 1948, de Arturo Serrano Plaja, con ilustraciones de cubierta e interiores de Nora Borges. En este sentido, Botella al Mar continuaba con la línea editorial de la colección Pomba, luego rebautizada Paloma, dirigida por Arturo Cuadrado dentro de la editorial Nova, que encabezaba junto con Luis Seoane, cuyo catálogo proponía un diálogo entre poetas españoles, sobre todo exiliados, y sus pares americanos, mayoritariamente argentinos, con importante presencia de la generación del 40. En el catálogo de Botella al Mar, entre los latinoamericanos puede encontrarse a los brasileños Carlos Drummond de Andrade y Manuel Cantor, además del ya mencionado Newton Freitas, el peruano Sebastián Salazar Bondi, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, la uruguaya Clara Silva y la chilena Margarita Aguirre, entre otros. Bueno, parte de esta rica historia de esta editorial importante de nuestro país como Botella al Mar, tan ligada posteriormente a nuestra poeta de hoy,
Alejandrina de Vescovi. Toda esta semblanza de Ediciones Botella al Mar la realizó Federico Gerhardt en la Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Así que también la pueden encontrar con este nombre en EdiRed. Y qué bueno esto de las editoriales de poesía, qué papel importante juegan en la preservación, en la promoción y difusión de este género literario que a veces es tan poco valorado, ¿no? Fundamentalmente han cumplido siempre esta tarea un poco, ¿no? Estas ediciones que son ediciones pequeñas, pero al fin cumplen una tarea muy loable, que es la de dar a difusión a autores, no solo autores ya, digamos, a lo mejor consagrados, sino fundamentalmente autores nobles, ¿no? Pero que ya vislumbran ser talentosos y bueno, las editoriales le dan cabida. Hay un estudio como muy importante, ¿no? Porque no es tampoco dan cabida a las nuevas generaciones, pero con un cuidado especial de la editorial. Y hay editoriales que le dan más cuidado que otras, por supuesto, ¿no? Claro, a quienes editan, digo. A quienes editan, exactamente. Pero bueno, como decíamos cuando estábamos hablando sobre Botella al Mar, justamente esta editorial que fue un poco señera, ¿no? Acá en nuestro país y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, un poco como que fue la que fue marcando el rumbo, ¿no? Y eran muy interesantes esas ediciones. Yo tengo algunos libros de algunos autores, como la querida poeta ya fallecida María Luisa Violcati. Eran muy bellos esos libros, que eran más bien pequeños, porque justamente tenían, aparte de los poemas del autor o de la autora que formaba parte del catálogo, tenían las ilustraciones de Luis Ivane. Claro, una maravilla. ¿No? Eran una obra realmente, una joyita, realmente artística. Bueno, y lo bueno también es que rescataban voces que ya perdidas de otra generación. Claro, de algunos autores, bueno, en el caso de Botella al Mar, muchos autores del exterior, ¿no? que eran muy importantes. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños, los propios, los extraños, sería, por cierto, algo digno para poder celebrar. Muchas gracias.